Continuamos, hermanos, nuestra clase sobre la obra, el trabajo del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. En nuestra clase pasada, lo que hicimos fue dar algunas pistas sistemáticas del trabajo del Señor Jesús, es decir, organizadas no tan cronológicamente, sino sistemáticamente. Y en el video de hoy me propongo repasar con ustedes de una manera diferente la obra del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, tal como el orden del Nuevo Testamento que tenemos nos lo presenta. Este es un acercamiento de carácter canónico. Hay mucha discusión, obviamente, sobre la relación histórica y teológica del orden de los libros del Nuevo Testamento sobre cualquier tema, y en especial sobre el tema del Señor Jesús. Pero mi acercamiento al describir con ustedes la obra del Señor Jesús en el Nuevo Testamento es ahora uno que toma por sentado que el canon, así como está, lo tenemos con un propósito, y ese propósito es el que vamos a descubrir al estudiar cada uno de los libros o al hacer una especie de panorama de la enseñanza sobre Jesús en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Creo que debo añadir a esto que el centro de la teología bíblica y de la teología sistemática debe ser siempre el Señor Jesús. Él es el centro desde el que todo lo demás cobra y tiene claridad. Es el sol que nos da luz para entender todos los otros elementos, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Cada uno de los libros del Nuevo Testamento estructura su argumento, estructura su propósito sobre la principal base, es el Señor Jesús. En otras palabras, cuando encontramos al Nuevo Testamento, por ejemplo, exhortándonos a tener cierto tipo de conducta, frecuentemente, si no siempre, encontramos que el argumento central para la exhortación es el Señor Jesús. Así con Pablo, así con Pedro, así con Juan, así con los sinópticos, así con el libro de los hebreos, para los hebreos. Entonces lo que hago aquí es pasar revista rápida a los contenidos centrales de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, señalando, subrayando lo más importante que nos enseñan sobre el Señor Jesús. Comenzamos entonces con los evangelios. Y los evangelios en realidad, aun cuando se pueden dividir, como ustedes saben, entre sinópticos y el evangelio de Juan, frecuentemente se toma por sentado que el evangelio de Juan es más tardío y es más teológico, dirían algunos. En realidad, si usted lee los cuatro evangelios, se dará cuenta que hay una unidad entre ellos, entre los cuatro evangelios, en cuanto a presentar a Jesús. Jesús es presentado en los cuatro evangelios como el Mesías, el ungido, el señalado por Dios, el elegido por Dios para salvar al pueblo de sus pecados. En primer lugar, cronológicamente, al pueblo de Israel, y luego a través del pueblo de Israel y a través del mensaje de los discípulos de Jesús a todo el mundo. La persona de Jesús se nos presenta como definitoria para entender en los evangelios la naturaleza del mesiasgo o de la mesiandad del Señor Jesús. Si estuviéramos en una clase propiamente de carácter cristológica y no en una panorámica como la que estamos dando, quizás tendríamos que detenernos a mirar en el trasfondo histórico de los evangelios, cuál era la esperanza de Israel, cuáles eran las expectativas del tiempo del Señor Jesucristo en términos del Mesías, qué tipo de Mesías esperaban, cuántos Mesías esperaban, por ejemplo, y cuál era la herencia exegética y teológica, hermenéutica del Antiguo Testamento en relación con
el Mesías, cómo se entendería el Mesías. Pero hay algo que sí es claro al leer los evangelios tal como están, es que todos ellos definen al Mesías, definen la función del Mesías, principalmente fijándose en cómo el Señor Jesús se comporta. Es decir, que hay un elemento obviamente de trasfondo histórico, teológico, bíblico, llámelo usted, pero el elemento definitorio, el elemento que hace la diferencia para entender quién es el Mesías es la vida, la historia, la persona del Señor Jesús, de Jesús de Nazaret. Por eso hay elementos comunes y hay elementos que se insisten en cada uno de los evangelios a diferencia de los otros. Por ejemplo, en Marcos, el Evangelio de Marcos, que se considera el primero cronológicamente hablando, este Evangelio nos relata que Jesús comenzó proclamando el reino de Dios y así lo predicó, lo enseñó, sanó, echó fuera demonios, eh, y se presenta a Jesús en el Evangelio de Marcos como el siervo sufriente de Dios, una temática que ya viene desde el Antiguo Testamento. Y luego, por supuesto, en este Evangelio de Marcos se nos presenta al Señor Jesús como aquel que definitivamente funciona y trabaja desde el principio del Evangelio con esta mentalidad. Él es el siervo sufriente de Dios. Él es el siervo sufriente que sufre por otros. Eh, Más adelante, cuando hablemos de la naturaleza de la salvación, tendremos que recordar que esta naturaleza de la salvación se también encuentra de una manera bien ejemplificada en lo que el Señor Jesús hace, no solo en cuanto a lo que hizo en la cruz, sino en lo que hace durante su vida. Marcos frecuentemente se divide en dos secciones grandes, los primeros 8 capítulos y luego los siguientes 8. En esa división hay un fuerte énfasis en el señalar que Jesús viene a dar su vida y viene a sufrir, y este es un plan que Él trae junto con el Señor, su Padre. Algunos teólogos han querido dividir este evangelio para probar, según ellos, que el Señor Jesús cambió su mensaje a mitad de su carrera en la famosa crisis Galilea. Y ellos ocupan esta división del mensaje de Marcos para hablarnos de que Jesús había predicado a un tipo de Dios en los primeros 8 capítulos y luego algo le sucede al final del capítulo 8 que lo hace cambiar, lo hace mirar el mundo de otra forma, su predicación de otra manera y entonces y desde entonces se concentra más en la cruz. Con todo y que hay un elemento de verdad en eso, en que a partir del capítulo 8 el elemento de la cruz empieza a verse más fuertemente. No es cierto completamente que en los primeros 8 capítulos no haya nada de esto. En realidad, el abuso que se hace del Señor Jesús, la reacción negativa del pueblo y de los líderes del pueblo comienzan bien tempranamente en el Evangelio. Jesús es el siervo sufriente en Marcos y como tal debería mirarse cómo va el evangelista tejiendo su argumento, mostrándonos cómo este Jesús que él presenta es el Mesías por un lado, pero es un Mesías que sufre y es un Mesías que se sabe sufriente, es un Mesías que se sabe que va a ser de servicio para los muchos, como dicen los textos relacionados con las predicciones de la muerte del Señor. En Mateo encontramos a un Jesús que, como ya lo hemos mencionado, obviamente también es el Mesías, pero para Mateo es importante hacer énfasis, ya que este evangelio es escrito principalmente para judíos. ¿Cómo sabemos eso? Por el uso de términos, por el uso de la escritura, por el uso de los temas que aparecen en el evangelio. Y Mateo presenta a Jesús como el maestro
el maestro que tiene autoridad y aún más es el Jesús mismo, la ley viva. Él es la Torá viviente en sí mismo. Él es el único que ha cumplido la ley. Hay mucho que hablar sobre Mateo en este sentido y su presentación de Jesús. Mateo nos presenta a un Jesús que es el hijo de David, el descendiente de David, que como tal se ofrece como Mesías, por supuesto, pero también tiene conexiones serias con el Moisés del Antiguo Testamento y la ley de Moisés. El famoso Sermón del Monte bien puede verse, y muchos estudiosos lo han visto, como una especie de segunda ley, la ley mesiánica, la ley en la que se interpreta la ley del Antiguo Testamento para el nuevo pueblo de Dios, para el nuevo pueblo del Mesías, para la comunidad futura, escatológica, que se reunirá alrededor del Mesías. Esta ley del Mesías es el Sermón del Monte, sus enseñanzas propiamente, su manera de presentar la interpretación del Antiguo Testamento, la manera en la que Jesús se presenta a sí mismo, una manera en la que ningún otro rabí se hubiera podido presentar. Esta forma de, que algunos lo han llamado, esta pretensión de autoridad que llega al punto de contraponer su palabra con la palabra del Antiguo Testamento, la palabra de la ley del Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, por ejemplo. Entonces nos ofrece a un Jesús que es el nuevo Moisés. Es el profeta en ese sentido escatológico del que hablaría Moisés en Deuteronomio. Esta manera de ver el asunto es interesante. Otra vez, hay tantas otras cosas que pudiéramos mencionar y no tengo tiempo para esto debido a nuestra naturaleza panorámica, pero esta semana he estado terminando mi propia lectura devocional del Evangelio de Mateo y encuentro cuántas veces el Jesús de Mateo apela a las escrituras, vive las escrituras, porque él las encuentra autoritativas, vive por y para las escrituras, para su cumplimiento. Cuántas veces el evangelista Mateo nos dice que esto de la vida de Jesús fue hecho para que se cumpliera la escritura, para que se diera cumplimiento total. Y deben recordar ustedes que cuando Mateo habla de esta forma, no simplemente está pensando proféticamente en el sentido de predicción y cumplimiento. Cuando Mateo habla de que en Jesús se cumple la escritura, aun cuando lógicamente hay un elemento predictivo o una profecía que ahora se cumple con el Señor Jesús, Mateo va más allá de eso. Mateo, por esa frase, eh, quiere presentar a un Jesús en el que la escritura encuentra su casa, encuentra su hogar, encuentra en él está llena la escritura. Es a través de él que la escritura tiene un sentido completo, total, último, diríamos. A eso le podemos llamar este cumplimiento mesiánico de la escritura. Mateo entonces nos presenta a este Jesús que es la ley viva, la nueva ley, la ley del Mesías. Jesús que es el hijo de David, el Mesías, que como tal nos ha dado su nueva ley y ha insistido en que la autoridad final es él y no otra. Cuando pasamos a Lucas, en Lucas encontramos a un Jesús que es también el Salvador del mundo. Es interesante en Lucas mirar cómo desde el principio el ministerio de Jesús se mira como universal. Jesús es el predicador, el Mesías universal, que viene a alcanzar a Israel, pero no solo a Israel, viene a alcanzar a aquellos que están fuera de Israel. El caso más quizás importante aquí de mencionar por su carácter programático es el pasaje de Lucas capítulo 4, Jesús en la sinagoga de Nazaret,
hablando de cómo la profecía se ha cumplido en frente de las autoridades judías de aquel momento y cómo todo marcha bien. Si ustedes leen el pasaje detenidamente, todo marcha bien, ni siquiera los perturba a aquellos el hecho de que Jesús haya insistido en que la profecía de Isaías se cumplía en él, el año favorable del Señor se está cumpliendo en él. El problema que Jesús encuentra y que Lucas nos narra es especialmente ya cuando el Señor Jesús aplica esa escritura y la aplica no solamente a Israel. Los elogios y la manera de estima en la que se le tiene a Jesús llega hasta ese momento, porque cuando Jesús empieza a dar los ejemplos que da en Lucas 4 de los que necesitan salvación y de los que van a ser salvos también por el Mesías, que incluye aquella viuda que no es obviamente israelita, que incluye a aquel leproso alto militar, rico, que no es del pueblo de Dios, la beligerancia del pueblo y de los líderes se levanta y quieren matar al Señor Jesús. El Jesús de Lucas es un Jesús que predica el reino de Dios y que predica en Israel, pero su doctrina va más allá de Israel. Lo ha hecho con autoridad. Jesús libera y sana, predica la gracia de Dios, inclusive para aquellos que no son parte de Israel. ¿Cuántas veces en el Evangelio de Lucas no insiste el escritor que Jesús ha encontrado más fe en otros y no en el pueblo de Israel? Todo para enfatizar que la naturaleza del mesiasgo de Jesús es una en la que el pueblo de Israel es parte de la salvación que trae el Señor, pero que no se limita a esta salvación Israel, sino la salvación alcanza a todos. Otra vez hay varias cosas aquí en Lucas que ojalá pudiéramos detenernos a entender un poquito. Los reto, hermanos, a que lean los evangelios una y otra vez en esa conexión, mirando similitudes y mirando cosas que los diferencian. El Evangelio de Juan, por su lado, es interesante también porque algunos nos dicen que si no fuese por el Evangelio de Juan, en realidad nosotros fácilmente podríamos concluir que Jesús solamente fue una vez a Jerusalén y que su ministerio, por supuesto, habría durado más poco tiempo de lo que generalmente se da por sentado. Pero es Juan el que nos menciona que Jesús estuvo por lo menos 3 veces en Jerusalén, en 3 Pascuas, y que hubo en ese mismo sentido 3 viajes de Juan, que se puede obtener la idea de que el ministerio de Jesús duró por lo menos 3 años. Eh, Eso debe tenerse bien en mente cuando entendemos la naturaleza de los evangelios. Los evangelios no nos narran ni por un lado de forma precisa, científica, todo lo que nosotros quisiéramos encontrar precisamente descrito de manera científica, tal como hoy se nos quiere enseñar y se hace en algunos contextos historia. No, en los evangelios encontramos muchas veces resúmenes, por ejemplo, generalizaciones, por ejemplo, que no necesariamente son iguales a la de los otros evangelios, pero que tampoco por eso son contradictorias. Si usted lee, por ejemplo, las narraciones de los sinópticos sobre la resurrección del Señor Jesús, encontrará una serie de diferencias que cualquiera podría decir, mira, aquí hay una contradicción, pero en realidad debemos darnos cuenta de la naturaleza del escrito. Lucas, Mateo, Marcos y Juan no son en ese sentido historia cronológica y científica tal como algunos lo han querido presentar. Encontramos en ellos, y no por eso no son verdad, y no por eso no son reales, y no por eso no nos dicen la verdad,
son escritos verdaderos, pero que no tienen esa particularidad picazón, ese prurito de la exactitud cronológica, científica que algunos quieren que tengan cuando no es el propósito de ellos tenerlo. Por ejemplo, en Mateo es fácil mirar que se insiste en que los endemoniados gadarenos fueron dos, pero va usted a los otros evangelios y se da cuenta que era uno. Uno. Entonces, ¿qué fue? ¿Dos o uno? Cuando usted mira la narración de cuando Jesús va a la casa de Jairo a sanar a la hija de Jairo, en uno de los evangelios se nos dice que el hombre llegó primero y le habló a Jesús diciéndole que su hija estaba muerta, pero que él creía que Jesús pudiera ir y la pudiera levantar de los muertos. El otro evangelio nos dice que no, que este hombre le dijo a Jesús que la hija estaba sumamente grave y que podía morir y que fue en medio del camino, ya cuando iban para allá, que le llegaron a avisar que la niña había muerto y que no debía ya seguir molestando al maestro. Entonces, si nos ponemos con este tipo de argumentación de algunos, nos veían, mira, pero aquí hay una contradicción. No nos damos cuenta que los evangelios lo que están tratando de darnos son resúmenes y a veces resaltan algo más que el otro porque tienen un propósito teológico y no porque no haya sido verdad, sino porque el propósito teológico de Juan, por ejemplo, al de Lucas, o Mateo y Marcos es diferente. Un caso especial es el caso de la limpieza del templo en Juan. Juan nos presenta la limpieza del templo al inicio del ministerio del Señor Jesús, pero los otros tres evangelistas nos presentan la limpieza del templo al final de la vida del Señor Jesús. Es fácil hacer lo que algunos han dicho, bueno, entonces quizás hubo dos limpiezas del templo, pero si hubo dos limpiezas del templo, ¿por qué ninguno de los cuatro evangelios dice que hubo dos? Solamente una, cada uno. El problema es que Juan la presenta al inicio y los otros evangelistas la presentan al final del ministerio de Jesús. ¿Será que el interés de estos evangelistas es más que simplemente narrarnos cronológicamente cómo sucedieron ciertas cosas? El interés de ellos es presentar ciertos temas teológicos sobre eventos que de verdad pasaron, pero que no necesariamente coinciden cronológicamente con el del otro. El tema de Juan, por ejemplo, hay mucho de Juan en esto. Jesús es el templo, por ejemplo, el lugar en donde la gracia y la misericordia de Dios residen, lleno de gracia y de verdad. Otra vez, Jesús es el lugar en donde las fiestas judías toman su plenitud, donde aquellas fiestas conectadas con el templo toman su plenitud. Entonces, este énfasis de presentar al Señor Jesús como el que reemplaza al templo, como aquel que en el donde vive Dios, porque es la casa principal del templo, es obvio un tema teológico que Juan quiere presentar en su escrito. Por eso es necesario reevaluar cuando algún crítico simplemente nos dice que hay contradicciones en esto. No, hay que aprender a leer los escritos del Nuevo Testamento, en este caso los Evangelios. Juan entonces comienza contándonos que Jesús es el verbo, la palabra, el verbo que estaba con Dios, el verbo que era Dios, quien era superior a Moisés otra vez aquí, porque eh, Jesús es el maestro de Israel. Esta palabra, el verbo que aparece aquí, ha explicado, le ha hecho exégesis, dice el texto, a Dios. Eh, Sabemos quién es Dios principalmente por cómo es Jesús. Él es Dios mismo. En capítulo 1, versículo 18, el verbo era Dios, no se debería tratar, no se debería traducir ahí como divino, una especie de adjetivo, por ejemplo, porque no es un adjetivo el que aparece ahí. En el griego tenemos un adjetivo
que se podía ocupar para decir que el verbo era divino simplemente, pero el texto dice el verbo era Dios. En Juan, Él es el único que enseña, Él es el maestro de Israel. Esta manera quizás irónica de que el Señor Jesús confronta a Nicodemo: eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. Esta doctrina que Jesús tiene viene de Dios. Junto a esto hay una serie de pronunciamientos del Señor Jesús que lo ubican cercanamente, si no idénticamente, con el Dios del Antiguo Testamento. La identidad de Jesús es la identidad del Dios del Antiguo Testamento, por complejo que esto sea, por difícil de entender que esto sea. Y esto se mira en la serie de Yo Soy que aparecen en el Evangelio de Juan. ¿Cuántas veces se ocupa estos yo soy? Algunas veces con un complemento: yo soy el buen pastor, por ejemplo, pero muchas veces se ocupan esta frase sin ningún complemento, y lo que nos haría recordar que la frase o la manera de expresarse como yo soy es algo que se encuentra en el Antiguo Testamento como una manera en que Dios se presenta. Él es el gran yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Eh, Varios discursos prueban esto. Él es la luz del mundo, el pan del cielo, el buen pastor. Y el clímax del Evangelio de Juan viene en los labios de aquel que dudaba inicialmente. Cuando Tomás, después de la resurrección del Señor Jesús, lo confiesa como mi Dios y mi Señor. Este es el Evangelio de Juan. Tengo que insistir, hermanos, me van a oír decir esto varias veces y ya lo han hecho, en que me gustaría quedarme más en cada uno de estos escritos y darles más detalles, pero necesitamos concluir en este video, este resumen y este panorama de cómo Jesús se nos presenta en el Nuevo Testamento. Pasamos entonces, y quizás de una manera más rápida, a los demás libros del Nuevo Testamento. Después de los sinópticos y de Juan, aparecerán obviamente el libro de los Hechos, en el que el Señor Jesús nos ofrece, se nos presenta como el Señor, el único mediador, el testigo fiel que se identifica y permanece junto a la iglesia hasta el fin del mundo. Un tema tratado también en los evangelios. En Mateo ustedes recordarán que Jesús se le llama el Emanuel al inicio, Dios con nosotros, y al terminar el evangelio Jesús promete su presencia con la iglesia hasta el fin del mundo. En Hechos las cosas no cambian en ese sentido. Él es el Señor. Él es el único mediador. Esto es interesante y yo no tengo tiempo para meterme en esto, pero hay estudios sobre cómo Lucas trata la temática de Jesús como Señor en su evangelio y cómo, respetando lo histórico y quizás llamarlo así, dispensacional, el cambio dispensacional que sucede con su resurrección y con su exaltación y con la venida del Espíritu, como ya en Hechos, sí, a Jesús se le declara sin ningún tipo de problemas como el Señor, identificándolo con Dios mismo, como el único mediador también, como el testigo fiel en medio del sufrimiento de la iglesia que da testimonio y que ha recibido fuerza para ser testigo del Señor y de su mensaje. Jesús se presenta como el testigo fiel también y que permanece junto a la iglesia. Jesús va acompañando a su iglesia. Jesús es el que queja con Saulo de Tarso cuando la iglesia está siendo perseguida y se queja con él en el sentido de reclamarle, de estarle haciendo daño a él. Está haciendo daño a la iglesia, pero al hacerle daño a la iglesia le hace daño a él. En Hechos entonces miramos a Jesús y su espíritu acompañando a la iglesia. Jesús es el Señor, el que siempre estará con su iglesia hasta el final. En Romanos, Jesús es presentado como el Hijo de Dios, públicamente anunciado por el Padre.
en los primeros versículos del capítulo 1 aparece este gran tema del apóstol Pablo. La resurrección de Jesús ha hecho público algo que desde un inicio era una realidad. Jesús es el Hijo de Dios, públicamente anunciado por el Padre en la resurrección, resucitado por el Espíritu, justificado por el Espíritu. Él es el nuevo Adán, según Romanos también. El segundo Adán, el que ha venido a hacer las cosas bien, a rectificar lo que el primer Adán no hizo bien. Él es el cumplimiento de la ley, el fin de la ley. No solo en el sentido de que con él ha comenzado una nueva manera de vivir y de entender la fe a través de él, con base en lo que él ha hecho, a través de la interpretación que él hace del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de la ley porque en él también se satisface todo lo que la ley pedía del ser humano. Toda la ley apuntaba hacia Jesús, es el cumplimiento hacia Él, apuntaba hacia Él. Romanos una y otra vez insiste en esto. Él es nuestra justificación por la fe, según Romanos. Él es el justo por los injustos, ¿no es cierto? Él es el que justifica y Él es el que por su justicia nosotros somos justificados. Jesucristo nuestro Señor, esa forma completa de hablar de Jesús. Hoy en día hay mucha discusión sobre la naturaleza de la justificación, en qué consiste esta justificación, si es un acto puramente forense, declaratorio, si es un acto únicamente expresivo de parte de Dios o si es algo más íntimamente relacionado con la santificación y la conducta, la ética por la cual el pueblo se identifica como estando en el pacto, con el nuevo pacto, en este caso con Dios. Cualquiera que fuese la respuesta a esto, y los eruditos en nuestro día ahora están llenos de argumentos en uno y en otro lugar. Lo cierto es que, de acuerdo con Romanos, la justificación que tenemos proviene de el justo, otra vez, su justicia. También dentro de esto hay un elemento ya clásico, tradicional, de hablar de si la justicia de Jesús se nos imputa realmente o solo de manera otra vez forense, si hay un elemento realista en que Jesús, la justicia de Jesús, se nos traslada a nosotros o si simplemente se nos considera como justos. Para mí la respuesta se encuentra en ninguno de los dos extremos y alguno me puede decir que quizás es la forma más fácil de escapar de muchos de estos problemas. Siempre hay un balance en esto. Creo que algunas veces hemos separado como evangélicos demasiado el tema de la justificación, de la santificación, y me parece que tanto en el Nuevo Testamento como en la realidad deberíamos eh, encontrarles un balance y un traslape entre lo que es la justificación y la santificación. En el Nuevo Testamento la justificación principalmente es un evento que sucede al inicio, pero escuchen bien esa manera de expresarme, principalmente. Hay textos en el Nuevo Testamento en donde la justificación todavía se mira como algo futuro. En Corintios, el Señor Jesús es el Señor resucitado. Parece que ese pasaje de 1 Corintios 15 echa su luz hacia atrás. Toda la iglesia, toda la carta a la iglesia de los Corintios recibe la luz de ese capítulo 15 y 16 de Corintios, donde se nos explica la naturaleza de la resurrección del Señor Jesucristo, porque es a la luz de esa resurrección del Señor Jesús que la iglesia de Corinto y la iglesia en general es enseñada, exhortada a vivir en santidad. Es esta iglesia que debe vivir santa a pesar de que son los corintios, en medio de todos los problemas, y debe vivirse santamente en virtud de la resurrección del Señor Jesús.
En Cristología nos metemos un poquito más en el pasaje ese y hablamos de, las diferentes cosas que el apóstol Pablo menciona en cuanto a la resurrección del Señor Jesús. Pero él es, en este caso, el énfasis principal de Corintios de recordarnos que el Señor resucitado es el que nos pide y nos fortalece y nos da fuerza para vivir una vida de santidad. Él es la roca espiritual, dice el apóstol Pablo, para hablar de la experiencia de los israelitas en el Antiguo Testamento y también para aplicarlo a nuestra vida. Él es la roca espiritual de la que bebemos esa agua viva que nos permite vivir santamente a la luz de esta resurrección del Señor Jesús. En Gálatas, Jesús es el Señor crucificado. Como crucificado, nosotros estamos puestos, diríamos, unidos a Él de tal forma que no podemos separarnos o no deberíamos intentar separarnos. Él es el Señor crucificado por el cual nosotros estamos puestos en la gloria por su sacrificio. La justificación, la santificación son por la fe en el Señor crucificado propiamente. Ahí hay toda una argumentación del apóstol Pablo aquí en donde prácticamente todo llega a concluirse en su experiencia de crucifixión con el Señor Jesús en el último capítulo, por ejemplo. Cristo, estoy juntamente crucificado, recuerdan ustedes, por supuesto, pero aquí en Gálatas toma todavía un elemento más allá. En el último capítulo de Gálatas ustedes encuentran a un Pablo diciendo que él tiene inclusive las marcas del Señor Jesús, la estigmata del Señor Jesús, crucificado con él, de una manera completa, total, y por lo que Jesús ha hecho por él, la ley no nos puede justificar, no debería verse de esa manera, y la bendición al final de la carta a los Gálatas tiene que ver con aquellos que entienden eso. El Israel de Dios no es otro, sino aquellos que dentro del pueblo de Israel han recibido a este Mesías y aun cuando todavía siguen la ley, como judíos que son, entienden que la ley no fue dada para justificarnos ni para santificarnos como Dios lo ha querido. Esas dos cosas solo provienen de nuestra unión con el Señor Jesús. Vamos rápido a las otras cartas. En Efesios Jesús es presentado, y quizás esto lo pueda sorprender a algunos de ustedes, pero Efesios es una carta en donde a Jesús se le presenta como el gran constructor. Jesús está construyendo. Toda la carta está llena de alusiones a términos de construcción. Edificar es construcción, por ejemplo. Fundamento es construcción, por ejemplo. Paredes, por ejemplo, son elementos de construcción. Paredes que hay que derribar y paredes que hay que elevar para identificarnos como templo. Toda la carta de los Efesios es un manifiesto, diríamos, a identificar a Jesús, el Hijo de David, el Mesías, como aquel que está construyendo el templo de Dios, un templo viviente. En este templo viviente que somos nosotros, Dios está construyendo este edificio en donde morar. Al final, en el capítulo 5, se nos insiste a que debemos ser morada del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo viva a comodidad, diríamos nosotros, ocupando frases relacionadas con la manera en que se ocupa una casa o cómo se vive en una casa. Efesios, usted fácilmente pudiera dividirlo entre varias secciones relacionadas con la construcción, y lo que es importante recordarles aquí, esta no es una imposición homilética al texto. Si usted se fija en el capítulo 1 de Efesios, Pablo nos cuenta de los planes, o yo diría en términos de construcción, los planos de el templo. Ese templo que va a ser construido y que fue planeado desde antes de la fundación del mundo y que pasa por adopción, santificación, redención, todas estas
cuestiones de carácter salvífico, y que nos lleva hasta el final, hasta la meta, hasta la eternidad, ¿no? Hasta la redención de la herencia adquirida, dirán el capítulo 1. Luego encuentran ustedes la fundación de este nuevo edificio, este nuevo templo en el capítulo 2 y capítulo 3. Se insiste que la fundación es el Señor Jesucristo, la gran piedra, la gran roca, el Señor Jesucristo y los apóstoles y profetas que comparten ese fundamento de forma derivada, ¿no? La gran fundación es el Señor Jesús y los apóstoles y profetas del tiempo de la fundación de la iglesia comparten este fundamento porque son los que autoritativamente le comparten al resto de la iglesia, no importa cuántos años tenga la iglesia, no importa si son 2000 años de existencia, la fundación de los apóstoles y profetas sobre la gran roca del Señor Jesús son los que le dan rumbo, le dan ortodoxia, le dan rectitud a la iglesia, forman el fundamento con el cual uno puede medir si la iglesia se está torciendo o no. Por eso, al hacer exégesis de esos pasajes, debemos recordar que Pablo no está tan interesado en decirnos que siempre habrá apóstoles o que siempre habrá profetas. Pablo está interesado en decirnos que estos apóstoles y profetas de la época fundacional de la iglesia son esos, fundación, sobre la cual la iglesia general se va a levantar. La iglesia tiene 2000 años de existencia, pero debe estar plantada y fundada sobre este mismo único fundamento. Toda la concepción de la metáfora se haría pedazos si estuviéramos pensando que Pablo está hablando de que en todas las épocas de la iglesia debe haber apóstoles y profetas. No, el fundamento histórico es la persona histórica y los apóstoles históricos de la iglesia del Nuevo Testamento. Esto lo va a compartir obviamente Hechos, ¿no? Cuando se insiste en que debemos volver a la enseñanza de los apóstoles, estos apóstoles fundantes. En la siguiente parte de Efesios usted encuentra las herramientas de la fundación, donde se nos dan herramientas propiamente, en donde se nos dan los dones, en donde se nos dan los individuos, los pastores, los evangelistas, herramientas de la construcción, a fin de que todos trabajemos juntos en la perfeccionamiento, en la capacitación de los santos, a fin de que todos crezcamos, ese elemento, nos edifiquemos mutuamente en el templo. Y al final de Efesios, como ya les he mencionado, aparece ese término en Efesios capítulo 5, en el que se nos insiste a ser llenos, a ser casa de este Dios, porque nos está edificando, y se nos insta en el capítulo 6 a defender la construcción de la manera en que Dios quiere que la defendamos. Y la imagen que surge ahí es la imagen de aquella manera en que el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías, por ejemplo, defendía por un lado la pala y por el otro lado la espada. Por supuesto, el apóstol Pablo aquí nos dice que nuestra lucha no es contra humanos, es contra Satanás. Y que para luchar contra Satanás debemos ocupar las armas del Espíritu, la Escritura, la justicia, la verdad, la evangelización, la santidad. Estas son las armas con las que se defiende el nuevo templo que Dios está fundando, edificando, porque Jesús es el gran constructor. Pasemos ahora a Filipenses. Filipenses es una carta también corta, bastante personal, y generalmente se identifica totalmente con la palabra gozo. Pero honestamente la palabra gozo no es lo más importante de la epístola. Entiéndanme bien, la palabra gozo sí aparece ahí. Pero hacemos mal cuando tomamos Filipenses como un recetario para encontrar el gozo de las personas en forma general y sacar pedacitos de
la carta para hablarnos de que debemos tener gozo todo el tiempo. La manera en que está escrita Filipenses revela que lo que nos produce gozo es participar, es la koinonía, para ocupar el término griego ahí, la comunión, es el participar con Jesús y con los demás de el ministerio de la proclamación del Evangelio. En Filipenses, Jesús es el patrón de nuestra unidad que produce gozo, unidad en la proclamación del Evangelio. En el capítulo 1, Pablo nos habla que ese patrón de unidad tiene que ver con tener a Jesús en el centro de nuestra vida. En el capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice que Jesús es el patrón de esta unidad porque Él es nuestro modelo de funcionamiento. En el capítulo 3, Pablo dice que Jesús es el patrón de nuestra unidad porque Él debe ser nuestra meta de vida. Imitarlo a Él debería ser nuestra meta de vida. Y en el capítulo 4, Pablo nos dice que Jesús es el que se convierte y debería convertirse para nosotros en el verdadero proveedor para nuestras necesidades. Y ha salido, en mi caso, predicar la carta a los filipenses de un solo centón, mirando, insistiendo en esto, ya sea de paso, mis hermanos, es la manera en que estas cartas deberían leerse de un centón, porque son cartas y las cartas se leen de esa forma, para luego quizá empezar pedacito por pedacito. Pero lo primero es mirar el impacto global de la carta, estos 4 capítulos, y al leerlo completamente, usted se dará cuenta que Jesús es el centro de la carta, Jesús hace algo por nosotros, y ese algo que Él hace es motivarnos a, a participar en la proclamación, a participar juntos, unidos en la proclamación del Evangelio, y esto produce gozo. El gozo del que Pablo habla no es el gozo humano simplemente o la actitud jovial, digamos, que uno puede tener o que alguien puede tener. El gozo del que habla Pablo es el gozo producido por aquellos que tienen a Jesús como Señor de su vida, centro de su vida, modelo de su vida, meta de su vida y proveedor de su vida. Vayamos ahora a Colosenses. En Colosenses Jesús es nuestro todo. Si hay algo que se repite en Colosenses más que la palabra Jesús, es la palabra todo. Él es nuestro todo. Y cuando hablamos de todo, es todo. Él es creador, Él es sustentador, Él es plenitud, dice Pablo en los primeros capítulos, insistiendo. En Él, por Él, para Él fueron creadas todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Y Él es la plenitud de la deidad, dice Pablo aquí también. Pero si eso no es suficiente, la segunda parte de la carta dice que el Señor Jesucristo es también aquel que demanda todo de nosotros. Todo de nosotros. Revise Colosenses capítulo 3, cuántas veces Pablo dice que todo nuestro ser, toda nuestra hablar, toda nuestra conducta, todo lo que somos debería responder al Señor Jesucristo porque Él es nuestro todo. Aquí en estos pasajes hay pasajes riquísimos para hacer exégesis que no tengo tiempo de hacer aquí, ¿no? Por ejemplo, todo este pasaje, capítulo 1 de Colosenses, en donde se muestra la deidad del Señor Jesús y su naturaleza de primogénito, dueño de la creación. Vayamos a Tesalonicenses ahora. En Tesalonicenses, Él es la persona, el Mesías, Jesús es el Mesías que viene por segunda vez. En las 2 cartas a los tesalonicenses el tema es precisamente esto. Jesús es el que viene por segunda vez y nos anima a vivir en completa santidad. La obra de Jesús en Tesalonicenses tiene que ver con que entendamos que nuestra vida se da entre 2 venidas. La primera venida que pagó por nosotros, sufrió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y ahora
ha prometido volver. En nuestra vida se da precisamente en ese interín, entre la primera y la segunda venida del Señor Jesús. En el primer capítulo, por ejemplo, si quiero ir rápido sobre esto, en el primer capítulo de Primera Tesalonicenses se nos enseña que debemos vivir siguiendo el ejemplo de los tesalonicenses. Si vamos a esperar a Jesús como debe ser esperado, debemos seguir el ejemplo de los tesalonicenses, que como iglesia fueron una iglesia convertida, testificante. Al final de cada uno de los capítulos de Primera Tesalonicenses se menciona la venida del Señor Jesús. En el segundo capítulo de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, Pablo nos revela, por decirlo de alguna forma, el secreto de los tesalonicenses para vivir expectantes y obedientes ante la segunda venida del Señor. Y nos dice que el secreto de estos tesalonicenses fue que oyeron, eh, apropiaron, obedecieron, se comprometieron con la palabra del Evangelio, esa palabra de Dios. Pablo en medio del capítulo 2 nos dice, esa palabra tiene poder para movernos, para transformarnos, para cambiarnos. Ese es el secreto de una vida que espera al Señor Jesús. Y en los capítulos 3, 4 y 5 de Primera Tesalonicenses, Pablo recuerda el mandamiento del Señor Jesús en su segunda venida. Un mandamiento que debe obedecerse. Ese es un mandamiento de crecer en fe, amor y esperanza. Y cada una de esas cosas recibe un trato especial por el apóstol Pablo ahí. La última de estas partes, la esperanza del cristiano, tiene que ver con mirar a Jesús cara a cara. Y eso debe motivarnos para vivir esperanzados y en completa santidad de lo que viene. Este es otro libro precioso y hay mucho detalle ahí que no puedo cubrir con ustedes, hermanos. Pero vamos a pasar ahora a las cartas llamadas pastorales. Llamadas pastorales porque son prácticas, no porque necesariamente, escuché esto, tal vez le tome por sorpresa, son prácticas y tienen como propósito hablarnos del funcionamiento de la iglesia. Eh, no son pastorales porque, digamos, Timoteo fuese un pastor, aunque lo era, y Tito fuera un pastor, aunque lo era, pero la realidad es que ni Timoteo ni Tito eran pastores en el sentido que hoy podemos tener un pastor, digamos, en una iglesia. Timoteo y Tito eran enviados apostólicos que fueron mandados para poner pastores, poner ancianos, dice el mandato del apóstol Pablo. Enviados apostólicos con una autoridad quizás superior a la del pastor normalmente. A Timoteo y a Tito se les dice que tienen que arreglar las cosas, poner en orden las cosas que están en las ciudades a donde han sido mandados y a sus iglesias. Pero como sea, dentro de estas tres cartas, carácter práctico, hay varias cosas que a mí me llaman la atención en relación con Jesús. En Timoteo, primera de Timoteo, Jesús es presentado como la esperanza nuestra. Él nos vino a salvar, dice el apóstol Pablo. Él es el Señor, quien por su gracia nos ha puesto en el ministerio, dice el apóstol también. Él además es el único mediador entre Dios y los hombres, repite el apóstol. Él es el misterio de la devoción o de la piedad, para una traducción más reciente. La piedad, el Dios de devoción del que Pablo habla aquí es el que se ha hecho hombre, ¿verdad? Dios fue visto por los hombres, predicado, visto por los ángeles, predicado al mundo, recuerda, recibido en gloria. Está hablando de la encarnación, del misterio de la encarnación, y a eso él le llama el misterio de la piedad, el misterio de la devoción, del compromiso, de la entrega otra vez. Jesús, Él nos ha fortalecido y nos ha mandado vivir una vida ordenada, tanto individualmente como en comunidad, hasta que Él aparezca, ¿no es cierto? Jesús, siendo todo lo que es, Timoteo, descrito aquí por el apóstol Pablo, nos manda vivir una vida ordenada,
vivan ordenadamente, tanto de manera individual como en comunidad. Así deberían verse estas exhortaciones y mandamientos que el apóstol le da a Timoteo, tanto para los líderes como para los miembros de la iglesia. Y en segunda de Timoteo, Pablo sigue con lo mismo, con el mismo tema, con algunas añadiciones aquí importantes por la naturaleza última de esta carta. Es probable que estemos ante la última carta del apóstol, cronológicamente hablando. En esta carta, Jesús es el que ha quitado la muerte y ha traído luz e inmortalidad. Ha traído la inmortalidad a la luz. Él es la simiente de David. Recuerden estos temas sumamente antiguos, diríamos. Estamos ante las últimas cartas del Nuevo Testamento y todavía estos elementos antiguos, que Jesús es de la simiente de David, que permanece fiel. Todas estas cosas, algo que usted y yo debemos recordar, hermanos, aquí, déjenme decirle a la luz de segunda de Timoteo algo importante en la interpretación de las cartas, es que ninguna de ellas son tratados teológicos en el sentido estricto de la palabra. Es decir, Pablo no se pone a escribirle a Timoteo una especie de credo, ¿verdad? Para que lo recite o lo repita o lo memorice. No es una teología sistemática aquí o una teología bíblica, digamos, la que él está haciendo, sino que, como varios teólogos y expertos nos lo han recordado, estos son escritos eh, ocasionales, pastorales, personales, que ocupados por la soberanía y la gracia de Dios a través de su Espíritu, nos comunican verdades que luego se pueden sistematizar. Pero eso significa que al mirar estas cartas debemos encontrar al hombre Pablo hablándonos de los atributos de Jesús, de apóstol Pablo hablándonos de los atributos y de las bendiciones de Jesús por la situación también en la que él se encuentra. Y cada uno de estos títulos que aparecen aquí son precisamente expresiones de la relevancia que Jesús tiene para el apóstol en el momentito crítico que él está sufriendo. Si es cierto que en segunda de Timoteo al final Pablo se describe como a punto de morir, es importante recordarnos a todos que Jesús trajo a luz la inmortalidad, que Él es el que permanece fiel como testigo en medio de la muerte, aun cuando hay tiempo para hacerse para atrás. Pablo recuerda al que fue fiel en medio de la muerte. Él es el que va a juzgar a todos los hombres cuando Él aparezca, o cuando a Él lo juzgue el César en el momentito en el que está, y que aparentemente haya sido abandonado por muchos. Él es el que está a su lado, dice en esta manera de describirse Pablo, sabiéndose, como ustedes recordarán, prácticamente abandonado por todos sus compañeros. Él se sabe acompañado por aquel que es el testigo fiel y el juez que va a juzgar a todos los demás. Con base en eso exhorta a Timoteo a seguir adelante y a predicar el Evangelio, porque él va a juzgar a los vivos y a los muertos. En Tito, Pablo nos habla de la manifestación del gran Dios y de la gracia de Dios. Jesús es la manifestación de la gracia de Dios. Varias veces esta carta se puede dividir en tres secciones que ocupan esta palabra, manifestación de Dios, manifestación propiamente, el faneró, donde Dios saca de lo oculto y lo hace público. La gracia de Dios ha sido hecha pública en la persona del Señor Jesús. La bondad de Dios se ha hecho pública, dice. La palabra de Dios se ha hecho pública y todas estas cosas tienen referencia al Señor Jesús. Él es el gran Dios y Salvador, Tito 2:13, que nos enseña cómo vivir en santidad esperando su segunda venida. Ahí están, en esencia, algunas de las cosas importantes que Pablo nos dice del Señor Jesús en las pastorales. Ya casi llegamos al final, hermanos, aunque obviamente este panorama todavía se nos hace demasiado abundante, pero tenemos que terminar nuestra clase
y vamos a terminar en Apocalipsis. Pero déjenme mencionar antes de llegar ahí estos otros libros que son importantes. En Filemón, me puede decir, ¿cómo vas a decir que Jesús es central en Filemón? Si usted lee la carta, esta carta cortita, un capítulo, en Filemón, aun cuando los temas ni de la justificación, ni de la eh, resurrección del Señor se mencionan, en realidad toda la carta, al estudiarla más a fondo, se dará cuenta usted, está estructurada en un patrón cristológico, diría yo. Él es el Señor de quien somos esclavos y quien nos habilita para compartir en sus cosas buenas. Pablo escribiéndole a, a Filemón, hablándole de el esclavo Onésimo, y quien nos habilita para compartir en sus cosas buenas, y nos da la libertad para interceder por otros, y obedecer para perdonar y dar libertad a otros. La manera en que Pablo argumenta toda la carta y el favor que le pide a este su hermano es basado en lo que Jesús, en lo que Dios ha hecho a través de Jesús, en la persona del apóstol y en la persona de Filemón. De hecho, algunos de las frases claves que Pablo ocupa aquí, como aquella en donde le dice que lo que le ha hecho este esclavo, que lo ponga en su cuenta. Es una forma de hablar de la manera en que nuestros pecados han sido puestos en la cuenta del Señor Jesús y cómo Jesús pagó por nosotros. Hay mucho ahí. En Hebreos, una carta obviamente cristológica al centro. Jesús es nuestro incomparable sumo sacerdote. Él es el sumo pontífice, nuestro puente. Él es el Hijo quien comparte la adoración, la autoridad, la eternidad con el Padre, nos va a decir el escritor de Hebreos aquí. Él ha destrozado el poder del diablo. Esto es obra del Señor Jesús. Ha destrozado el poder del diablo. Él es el Rey de justicia y de paz, hecho según el orden de Melquisedec. Melquisedec, ¿no es cierto? Aquel personaje del Antiguo Testamento cuyo nombre puede significar o Rey de justicia o Rey de paz. Y Jesús es ambas cosas. El mediador de un nuevo y mejor pacto. El iniciador y consumador de la fe. El que era, es y siempre será igual. El gran pastor, quien nos anima a vivir por fe y santidad de acuerdo a este pacto eterno. ¡Wow! ¿Qué carta estas? Valdría la pena solo una clase para ella o más. En Santiago, el hermano de Jesús, él es el glorioso Señor. Note cómo el hermano de Jesús llama a Jesús, el glorioso Señor, así lo llama a Jesús. Él es el glorioso Señor, que su regreso está cerca y quien demanda consistencia. Si usted puede predicar Santiago, creo que la palabra clave en relación con el trabajo de Jesús para con nosotros es que Jesús nos pide ser consistentes, consistentes en la fe y en las acciones de su pueblo, consistencia en la manera en que hablamos, con la manera que actuamos. Consistencia en las cosas que creemos y en las cosas que vivimos. Consistencia es algo importante para el apóstol Santiago aquí, el que nos habla de el glorioso Señor. Nos habla también de la ley real, de la ley del Mesías, ¿no? Del Rey propiamente. Esta ley que es tan importante que mencionamos ya estaba resumida en el Sermón del Monte. Interesante ver cómo Santiago se parece al describir cosas con la manera en que los evangelistas nos presentan también a cómo Jesús explicaba cosas con cuestiones del campo, con ilustraciones de la vida del campo. Es muy parecido Santiago a Jesús en ese sentido. Pasemos a Primera de Pedro y Segunda de Pedro. En Primera de Pedro, Jesús es el Señor, el príncipe de pastores, quien es nuestro patrón para una vida humilde y paciente. Aquí están la obra del Señor Jesús, ¿no? Él es el príncipe de los pastores por un lado, sí.
Él es el cuidador de nuestras almas, Él es la piedra viva, como el imán, diríamos hoy, el imán, el magneto, el que nos ala hacia Él. Y cuando nos dejamos atraer hacia Él, lo empezamos a imitar de una forma más fiel, ¿no? Él es el Cordero sin defecto, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ojalá estuviéramos aquí y ustedes van a estar, los que no han podido estar conmigo en la clase sobre la explicación de algunos de estos términos, de algunas de estas frases, predestinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que existe el mundo. ¿Qué existe antes de la existencia del mundo, del tiempo, del espacio? Ahí se los dejo para que lo piensen y luego en Teología 1 podemos hablar un poco más de eso. En segunda de Pedro, Jesús es nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Aquí hay uno de los pasajes en segunda de Pedro en donde Pedro no tiene pelos en la lengua para llamar a Jesús gran Dios, Señor y Salvador. La manera más natural y más lógica de traducir esos primeros versículos del capítulo 1 de segunda de Pedro no es hacer dos sujetos de la oración. Solo hay un sujeto de la oración y ese sujeto es el gran Dios y Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, para aquellos que tratando de hacer cierta gimnasia exegética para negarle la deidad al Señor Jesús, quieren a veces cortar ese pasaje en dos para que por un lado hable de Dios y por otra parte hable de Jesús. Lo más natural, lo más normal al leer estas frases es tener un solo sujeto gramaticalmente justificado, sin separación. Jesús es el gran Dios, Jesús es el Señor y Jesús es el Salvador, quien ha sido identificado por Dios el Padre como su Hijo amado, quien nos urge a esperar pacientemente y firmemente por el eterno día que ha prometido. El Dios que nos permite ver a su Hijo sufriente, que nos permite ver a un Hijo que tiene paciencia, a un Hijo que ha sufrido por nosotros, es el mismo que nos urge a ser pacientes y a firmemente esperar por el día eterno que Él ha prometido. Avancemos aquí, hermanos, y tenemos ya solamente un par de vistas más. Estamos con Juan, las cartas de Juan. En las cartas de Juan, Jesús es la palabra de vida, es la luz y es el amor. La manera de argumentar de Juan a veces es un poquito complicada porque no parece ser lineal a veces, parece argumentar en círculos y casi siempre vuelve a repetir ciertas cosas y vuelve a lo esencial de su argumento. Y lo esencial del argumento es que él y los demás apóstoles son testigos de esta palabra de vida. Él es el Hijo, Él es el justo, Él es el Salvador del mundo. Hemos recibido perdón de pecados en su nombre. Él es nuestra propiciación, el que cubre nuestros pecados. Él nos ha dado su vida e intercede por nosotros. Él es el unigénito Hijo de Dios, el que pertenece a la misma naturaleza de Dios, que se ha hecho hombre para que nosotros podamos tener vida en sí. Este es uno de los pasajes en donde los teólogos de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, llamados padres de la iglesia, han ocupado para repetirnos que la salvación es más que el perdón de los pecados, aunque el perdón de los pecados es indispensable aquí, como el Señor Jesús nos lo repite al final en sus encargos en los sinópticos, en los encargos de Mateo 28 y del final antes de la ascensión, que se predica el perdón de pecados y el arrepentimiento y el perdón de los pecados, pero en el contexto global de la Escritura, la encarnación de Jesús también se hace no solo para perdonarnos pecados, sino para que estemos unidos a Dios, no solo de motivación o de propósito o de meta, sino estemos unidos espiritualmente y también en
de una forma más íntima. Bueno, el apóstol Pedro en su carta habría dicho que Dios nos ha compartido de su herencia, hemos sido hechos partícipes de su naturaleza, dice él. Y Juan está de acuerdo aquí en que el unigénito Hijo de Dios es el que se ha hecho carne para que nosotros podamos tener vida en Él por causa de que Él es uno de nosotros. Él nos enseña a ser y a comportarnos como Él, dice el apóstol Juan. Él nos hace victoriosos sobre el mundo y el maligno. ¿Quién es el que vence al mundo? Nos hace la pregunta aquí, y lo va a hacer Apocalipsis, el escritor de Apocalipsis también. Y cuando pensamos en Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, y encontramos aquellas partes en donde se nos dice que el que vence, él será el que será salvo, encontramos también a ese mismo escritor Juan diciéndonos aquí que el que vence no es simplemente el que persevera en sus fuerzas, sino el que cree en el Hijo de Dios, el que tiene fe en esta descripción que él está haciendo del Hijo de Dios. En Judas, Jesucristo es el misericordioso y soberano Señor, quien nos guarda de caer en pecado y apostasía. Así se describe. Y obviamente hay mucho más ahí, pero voy a pasar rápidamente porque el tiempo se me fue y necesito que terminemos con Apocalipsis. Vamos a terminar con Apocalipsis únicamente. Voy a leerles algunas de las cosas que se dicen de Jesús y de su obra en este último libro del Nuevo Testamento. Por supuesto, en Apocalipsis Jesús es el Señor otra vez. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, quien nos amó y nos hizo un reino para su Padre. Jesús es el alfa y la omega. Jesús es el gran yo soy también en Apocalipsis. Él es el cordero inmolado por nuestros pecados, quien sostiene los candeleros que no son otra cosa sino la iglesia, el que sabe, se dice, el que murió, el que volvió a vivir, el que tiene la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, el que sus ojos son como llama de fuego, el atributo de la omnisciencia que penetra toda la realidad, y sus pies son como bronce bruñido, es el juez de todo lo que existe, que con sus pies santos y puros juzgará y aplastará la maldad del ser humano y de Satanás. Jesús también es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas. Él es el que también nos manda el espíritu, el que tiene los 7 espíritus. Este es un recordatorio de aquel pasaje de Isaías, en donde el Mesías estaría ungido con estas virtudes del Espíritu, una manera de hablar del Espíritu Santo, de la promesa del Padre y que Jesús nos da según su promesa en el día de Pentecostés. Él, Jesucristo, es el santo y el verdadero, y Él tiene las llaves de David, es el Mesías por naturaleza, es el que abre el templo, el lugar donde la gente de Dios vive. Él es el amén, el así se hacen las cosas y así son. Y Él es el testigo verdadero en medio de las circunstancias más difíciles que el pueblo pueda pasar en el libro de Apocalipsis, con toda la persecución, con toda la tragedia que se da y las tremendas cosas horribles que se miran ahí. Debemos recordar a Jesús como el amén y el testigo verdadero. Él es el principio de la creación de Dios, es decir, el principio originante, el principio rector, el arcóntes en este sentido, es el que rige la creación de Dios. Él es el digno de honor y de alabanza, que como Hebreos y los Salmos nos recuerdan, debemos honrar al Hijo como se honra al Padre. El que ha conquistado, Jesús ya conquistó la muerte y sus enemigos, Satanás, el falso profeta, la bestia y el mundo, la gran Babilonia, quien está sentado en el trono de Dios. Jesús es Dios propiamente y algunas veces se le describe como estando a la diestra de Dios, una manera igual, sinónima de hablar de que Él está sentado en el trono de Dios. Él es la autoridad última, final.
Él es el digno de abrir los juicios de Dios, que ahí en Apocalipsis capítulo 5, capítulo 6, al inicio, donde se desata la gran tribulación, estos juicios de Dios que son la esencia de la tribulación. En la doctrina sobre las últimas cosas voy a hacer referencia a la necesidad de entender esto. La tribulación última no es simplemente un sufrimiento de parte del pueblo de Dios, en nombre de Dios, en las manos del mundo malo. No, de acuerdo con Apocalipsis, la gran tribulación es un tiempo en el que los juicios de Dios se van a soltar sobre el mundo, porque Jesús abrirá ese libro que está sellado y que solo Él puede abrir, solo Él puede pronunciar, solo Él puede iniciar. Él es el que hace eso, dice Apocalipsis. Él es el Hijo, el varón de la mujer. Varón de la mujer. Es interesante otra vez cómo hasta el último libro del Nuevo Testamento se hace esa diferencia tajante en que Jesús como el Hijo era el hijo de mujer en este caso, y no mencionando a José para aquellos que creen que la concepción virginal de Jesús no es importante teológicamente. Es importante la concepción virginal de Jesús porque con ella se nos demuestra que el único Hijo de Dios también solo tiene un único Padre, que es el que ha tomado la iniciativa absoluta para la salvación del ser humano. La salvación no consiste en cooperación de la iniciativa humana y la iniciativa divina. La iniciativa absoluta viene de aquel que es el único Padre del Hijo. Él es el Hijo varón, el Hijo varón de la mujer. El Cordero de pie en el monte Sión, Cordero que fue muerto pero que está de pie. El que monta el caballo blanco, ahora sí, no viene en el burrito de la entrada triunfal, viene en caballo blanco. Él es el fiel y el verdadero, la palabra de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. El templo de la Nueva Jerusalén, no hay templo en la Nueva Jerusalén. El Cordero es el lugar en donde Dios mora totalmente, de acuerdo con lo mismo que el apóstol Pablo dice en Colosenses. El Cordero sentado en el trono de Dios otra vez, la raíz y el linaje de David, la esencia misma del adoptado por Dios, del Hijo de Dios, la estrella resplandeciente de la mañana, de quien la gracia está en nosotros, por quien la gracia está en nosotros y el que está retornando pronto. Amén. Maranata, el Señor viene. Hay tanto aquí, hermano. Creo que no nos daría tiempo para ir poco a poco deshebrando esta riqueza de lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre el Señor Jesús. Piense en Jesús hoy. Piense en Jesús esta semana. Dele gracias a Dios por Jesús. Tanta riqueza que tenemos de nuestro Dios en Él. Te damos gracias, Señor, por Jesús, nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén. Nos quedamos con eso, hermanos. Vamos a volver a nuestra próxima clase, la próxima semana, y espero que el Señor lo bendiga a usted y que se goce por la riqueza que tenemos en el Señor.